Mi hijo quería que su papá lo recogiera en la escuela. Nunca lo hizo, así que decidí irme, solo que él me llamó tía. Mi esposo Diego no me amaba y con toda seguridad tampoco amaba a nuestro hijo. El día que Emiliano nació, Diego ni siquiera lo miró, solo me lo empujó a los brazos como si fuera un estorbo. Años después, en el cumpleaños número 8 de Emi, ese hombre, siempre tan distante, apareció por primera vez en casa completamente borracho. Nos abrazó, a mí y a nuestro hijo. Pensé que el hielo de años de indiferencia por fin se estaba derritiendo. Pero entonces lo escuché, su voz arrastrada, repitiendo sin parar el nombre de su Solcita y del hijo de ella. Y justo ese día esa tal Solcita había regresado del extranjero. Emiliano, con su discapacidad auditiva congénita, todavía se aferraba al cuello del papá lleno de alegría. Mamá, ¿saqué 100 en el examen que papá ahora me quiere? Me arrodillé, lo jalé hacia mi regazo con los ojos ya rojos. Es porque la persona que papá ama volvió, mi amor, y por eso está tan feliz. Pero ahora nosotros también tenemos que irnos. Vivir nuestra vida, solo tú y yo. A la mañana siguiente entregué mi carta de renuncia en la oficina. El señor Domínguez, mi gerente, me miró sorprendido. ¿Vas a renunciar? El señor Esteves acaba de ascenderte a jefa de departamento. ¿Por qué irte ahora al escuchar ese nombre tan familiar? La sonrisa se me congeló. Marco Esteves era mi jefe y el padre de mi hijo. Hace 9 años yo era su asistente personal. Una noche de locura, con mucho alcohol y tuvimos un hijo. Este año se cumplían 8 años de nuestro matrimonio secreto y 8 años de que él le prohibiera a nuestro hijo llamarlo papá. Recordé el brillo de esperanza en los ojos de Emiliano la noche anterior y el nombre que Diego murmuraba sin parar. Usé la excusa que ya tenía preparada. El padre de Emiliano se estableció fuera del país. Nos pidió que nos fuéramos a vivir con él. Por fin vamos a ser una familia de verdad. El señor Domínguez asintió comprensivo. Entiendo. Pensábamos que eras madre soltera. Madre soltera. Al oír eso, no pude evitar una risa amarga. Mis ojos se llenaron de lágrimas que todavía me negaba a derramar. No era madre soltera. Era peor que eso. Tenía un esposo. Mi hijo tenía un padre y aún así ni siquiera nos regalaba una mirada. Las lágrimas amenazaban con caer. Así que le agradecí rápidamente al señor Domínguez y salí de la oficina. En el pasillo, Diego le mostraba la empresa a Chloe. Ella iba al frente con esa sonrisa suave. Él la seguía con los ojos pegados a ella. Mi compañera Mayira, sin saber nada, me jaló para que viera la escena. Oye, Gracie, ¿será que el señor Steve por fin está ablandándose? Fingí una sonrisa forzada, solo cuando llueva sobre un árbol de hierro. Pero Diego, aunque yo esperara toda una vida, jamás me vería de verdad. En el breve instante en que nos cruzamos, no pude contenerme. Apenas había comenzado, cuando él me lanzó una mirada fría como el hielo. ¿Necesita algo, asistente Miller? Las palabras de él fueron secas con tono de advertencia. Una alerta para que me tragara las palabras. Para que recordara cuál era mi lugar. Bajé la mirada usando la última gota de fuerza para esconder lo rojo que ya rodeaba mis ojos. Perdón, señor Esteves. Diego solo gruñó sin dejar de caminar, como si estuviera pasando al lado de una desconocida. Me reí de mí misma, tragándome la noticia de mi renuncia que había pensado darle en persona. Igual a él no le importaría. De vuelta en mi escritorio, vi un mensaje de voz de Emiliano en su smartwatch. Mamá, lo pensé mejor. Vamos a darle 3 oportunidades a papá. Sí, si de verdad no nos quiere, entonces nos vamos para siempre. La noche anterior, después de que le sugerí que nos fuéramos, Emiliano se quedó muy callado.
No entendía por qué su papá no lo quería. Tampoco entendía cómo alguien podía dar un regalo tan bonito a un hijo al que no amaba. Solo me mostró el juguete en las manos. Pero mamá, papá me dio un regalo. Si no me quiere, ¿por qué haría eso? Su carita estaba tan ansiosa, tan desesperada por probar que sí era querido. Intenté abrir la boca, pero no salió ninguna palabra. Todavía era tan pequeño, no entendía la complejidad de los adultos. Ni podía ver bien, ni oír bien los susurros de su padre, que no eran para él. Solo confundió el nombre, pensó que ese cariño era para él. Besé la frente de Emi luchando contra el llanto, y le respondí con una sonrisa. Papá te dio el regalo porque has hecho bien tus tareas. Pero papá, él no quiere que estemos allá con él. Entonces mamá te va a llevar a otro lugar. Sí. Emiliano bajó la mano y apretó el juguete que Diego le había dado. No dijo ni una palabra más en toda la noche. Ahora, al ver su mensaje, me tragué el llanto y respondí: está bien, Emiliano, vamos a darle 3 oportunidades a papá. Después de eso seguimos adelante y emocionado con mi sí. Sí, Emi hizo su primer pedido. Quería que su papá lo recogiera en la escuela. Emiliano ya me lo había contado antes. Desde el jardín hasta primaria, todos los niños tenían a sus papás esperándolos en la salida de la escuela. Menos él. Sabía que ese era el sueño de Emi. Así que me tragué el orgullo y llamé a Diego. La llamada se cortó al instante. Luego él mandó un mensaje con solo 2 palabras. Estoy ocupado. La misma excusa de siempre. Pero desde mi escritorio podía verlo con Chloe en la cafetería de la empresa, conversando como si el mundo allá afuera no existiera. Cuando alguien pasó cerca, Diego la jaló más cerca de él con una mirada tan tierna que parecía otro hombre. Tragué la amargura en el pecho y mandé otro mensaje. Emiliano quiere que lo recojas hoy. Yo lo recogí esta mañana. ¿Puedes ir tú esta noche? Desde la cafetería vi cómo Diego tomaba el celular y lo dejaba sobre la mesa menos de 3 segundos. Después, con la misma expresión indiferente de siempre, miré la pantalla de la conversación, todavía sin respuesta, y solté una risa sin gracia. Me sentí ridícula. Le pedí al señor Domínguez un permiso para salir más temprano, planeando comprar los snacks favoritos de Emi. Claro que unos bocadillos no reemplazan a un padre, pero no podía dejar que mi hijo se rompiera otra vez. Pero justo cuando terminaba de pagar en el supermercado, Diego, como si recién hubiera visto mi mensaje, respondió: está bien. Una ola de sorpresa me invadió. Corrí a mandarle mensaje a Emi. Hijo, espéranos bien en la puerta de la escuela. Sí. Hoy papá y mamá van a recogerte juntos. Ni siquiera esperé su respuesta. Ya podía imaginar su carita emocionada. Las manitas aplaudiendo. Esa sonrisa con los 2 dientes de leche apareciendo. Corriendo a nuestros brazos y gritando: comillas, papá, mamá. Esa era la escena más feliz que podía imaginar en 8 años de matrimonio. En la puerta de la escuela miré para todos lados. Pero nada de Diego. Pensé que quizás se había y mandé otro mensaje apurado. Poco después, el grupo de Emiliano salió. Él vino corriendo hacia mí todo emocionado. Pero cuando vio que solo yo estaba ahí, se detuvo de golpe. Se quedó medio perdido. Bajó la cabeza, ajustó la correa de la mochila y preguntó: comillas. No quiso venir, ¿verdad? Luego forzó una sonrisa demasiado madura para su edad. Está bien, papá está ocupado. Lo entiendo. Escuchar eso fue como recibir un golpe en el pecho. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Emi, está bien. Mamá está aquí, ¿verdad? Y mira esto. Compré tus snacks favoritos y también un Transformer nuevecito. Intenté disimular la nariz roja mientras sacaba los regalos de la bolsa. Pero con la prisa,
Todo se cayó al suelo con ruido. Emiliano se agachó y empezó a guardar cada cosita con mucho cuidado. Luego me tomó de la mano y dijo: «Vamos a casa, mamá». Asentí y del lado que él no podía ver, me limpié las lágrimas rápidamente. Saqué el celular para pedir un coche, pero apenas lo abrí, vi una publicación de Chloe en redes sociales. En la foto, ese hombre siempre tan serio, sonreía, una sonrisa que nunca le había visto antes, y estaba abrazando a un niño extraño. La ubicación: escuela de Emiliano. Miré alrededor, desesperada, y entonces lo vi. Era él, Diego, con el abrigo que le regalé en nuestro último aniversario de bodas. Contuve la emoción en el pecho. Tomé a Emi en brazos y empecé a alejarme, pero él bajito me susurró al oído: «Y mamá, creo que ese es papá». Apreté su cabecita contra mi pecho, ocultándole la vista. Me mordí el labio con fuerza. «Bobo, te confundiste. Papá le dijo a mamá que estaba en una reunión. ¿Te acuerdas? Cuando termine va a traer tu pastel favorito». Fingí una sonrisa intentando consolar a mi pequeño. Lo abracé más fuerte. «Diego, si supieras que solo te quedan 2 oportunidades con nosotros, ¿te arrepentirías?». A la tarde del día siguiente apareció en casa con un pastel. En su rostro una rara expresión de disculpa. «Perdón, ayer estaba lleno de cosas. No pude recoger a Emiliano. Lo siento». Tenía que disculparse. Sí, pero yo no lo iba a aceptar. El daño ya estaba hecho. Ningún pastel iba a arreglar eso. Tomé el pastel en silencio y me sorprendí. Era el favorito de Emi con forma de osito. En 8 años de matrimonio, Diego nunca había recordado los gustos de su hijo. En el último cumpleaños yo me encargué de todo. El regalo que él dio. Un obsequio promocional que venía con el regalo que le compró al hijo de Chloe. Ahora, viendo ese pastel, algo dentro de mí empezó a sospechar. Pero Emiliano se puso radiante. Abrazó a Diego con alegría. «Gracias, tío». Al ver sus labios me di cuenta de que quiso decir papá. Pero en medio de tanta felicidad tuvo miedo de enojarlo y que otra vez dejara de quererlo. La cautela de Emi hizo que mis ojos ardieran. Iba a decir algo, pero Diego me llevó aparte como si tuviera algo importante que contarme. Chloe me dijo que la escuela de Emiliano va a ser una gincana de padres e hijos. Ella está sola con su hijo. Acaban de llegar. No conocen a nadie. Quiero ir con ellos. Al oír eso, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Miré a Emi comiendo feliz su pastel en la sala. Guardé silencio. Él pareció notar mi incomodidad. Habló de nuevo con el tono de voz más suave que le había escuchado jamás. «Puedes gastar lo que quieras con la tarjeta. Invéntate una excusa y llévate a Emiliano de viaje. Si no, se va a poner triste si me ve con otro niño». Lo dijo con una ligereza cruel. Sabía que el hijo de Chloe y Emiliano iban a la misma escuela. Sabía que Emi se rompería al ver a su papá divirtiéndose con otro niño. Y aún así eligió eso. Prefirió que yo le mintiera a nuestro hijo antes que no acompañara a Chloe y al suyo. Cerré los puños con tanta fuerza que las uñas me lastimaron la piel. Miré al hombre con quien pasé tantos años y entendí. Ahora era un extraño para mí. Él no lo sabía, pero acababa de perder otra oportunidad. Solo le quedaba una. «Entendido. Voy a empacar nuestras cosas lo antes posible y me llevaré a Emiliano lejos. No vamos a molestarte más. Ya que nos íbamos igual. Irnos un poco antes no hacía diferencia». Al ver mi respuesta inmediata, Diego pareció sorprendido. «Te voy a compensar». No levanté la mirada, solo guardé silencio. Después de que se fue, respiré hondo y fui a contarle a Emiliano de la manera más delicada que pude. Sentí ese frío en el estómago desde que salimos del colegio. «Emiliano,
con su pequeña mano aferrada a la mía. Miraba la puerta con una mezcla de ilusión y miedo. ¿Y el papá?, preguntó con los ojos brillantes, llenos de esperanza. Me dolió el pecho porque sabía que esa esperanza estaba construida sobre mentiras. Yo, Grati, la mujer que creía firmemente en el amor y la familia, había sentido la traición de Diego en carne propia tantas veces y, sin embargo, aquí estaba, prometiéndole a mi hijo que todo iba a cambiar. El viaje que planeé con delicadeza fue una excusa. Le dije a Emi que íbamos a pasar unos días en Salamanca. Disfrutar de tranquilidad, museos y paseos. Pero en realidad yo me había asegurado de contratar discretamente a un abogado en Madrid. Quería que él no lo supiera. Que Diego nunca sospechéis. Iba a preparar el terreno para la salida definitiva. No solo emocional, legal. Mi jefe, Marco Estés, había accedido bajo una condición: confidencialidad absoluta. Esa noche, en una pensión cerca de la Plaza Mayor, Emiliano dormía tranquilo en la cama triple. Él soñaba con un papá que lo buscara. Yo no, yo soñaba con la justicia. Me senté a la luz de una lamparita con la carta de demisión y los papeles que expedían mi poder de representación. La tinta aún fresca en la firma me dio un escalofrío. Fui yo la que estaba tomando el control. Al día siguiente salimos temprano. Primero visitamos la catedral. Emi se quedó embelesado viendo los vitrales. Pero mientras lo veía iluminarse con aquellos colores, mi mente volaba entre recuerdos. La primera vez que supe que Diego estaba con chorros de alcohol en la sangre. La forma en que él me ignoró. Las veces que Emiliano esperó inútilmente en la puerta del colegio. Todo se mezclaba con la carta que guardaba en la libreta del abogado. La demanda de divorcio, la petición de custodia, las pruebas de negligencia. Necesitaba mis pruebas y sobre todo necesitaba pruebas de que Diego lo había manipulado con Chloe, su amante. Recuerdo el momento exacto a la orilla del río Tormes. Emi jugaba con piedritas lanzándolas al agua. Yo lo observaba y sentía mi corazón romper en pedazos, pero también renacer. Le tomé la mano y le dije: eres el niño más valiente y amoroso que existe. No mereces más disculpas vacías. Él sonrió un poco triste, pero me abrazó fuerte. Mamá, confío en ti. Ese fue mi momento. Comprendí que no era solo una madre herida, sino la estratega de su futuro. Decidí ir a la embajada. Sí, con ese abogado en retaguardia para averiguar si Diego tenía algún ingreso oculto o propiedades a nombre de Chloe, quien apareció como extranjera recién llegada a España. Encontramos registros de transferencias desde una cuenta suiza. Chloe movía dinero con una libertad que no parecía casual. No sería fácil, pero tenía mi primer indicio de verdad. Esa misma tarde regresamos al hotel y le conté a Emi una historia digna de una novela histórica. ¿Sabes? Mamá encontró algo enigmático. Está trabajando en una historia larga. Quizás se convierta en un libro algún día. Emi me miró con la inocencia de siempre. Al caer la noche, Emily y yo dimos un paseo. La ciudad estaba iluminada y silenciosa. Él habló sobre la escuela, los amigos, su deseo de que papá lo buscara al menos una vez. Mi corazón se contrajo de nuevo, pero había una fuerza nueva en mí, la determinación. Me quedé paralizada por un segundo y luego dije en voz baja: tendrás eso y mucho más, corazón, no porque papá quiera, sino porque tú lo mereces. Él apretó mi mano. El susurro del viento me devolvió al present. Sentí que algo se movía debajo de la piel de España. Ese primer golpe de justicia estaba por venir y sabía que a nuestra vuelta a Madrid todo cambiaría. Pero en ese instante lo único que importaba era el calor de la mano de mi hijo y el fuego de mi decisión. Y así terminó nuestro primer día en Salamanca.
Un día de silencios, de miradas cargadas, de promesas casi inaudibles. Un día en el que Gracie dejó de ser solo madre para convertirse en guerrera. Y cuando cerré la puerta de aquella habitación y abrí la ventana hacia la plaza, supe que el verdadero juego recién comenzaba. No sé cómo explicarlo, pero esa mañana al regresar a Madrid el aire se sentía distinto. Era como si la ciudad ya supiera que yo no era la misma. Salamanca me había despertado algo que dormía dentro de mí hacía años. Algo que Diego se había encargado de apagar lentamente. Pero esa chispa había vuelto. Emiliano dormía en el asiento trasero del taxi, abrazado a su peluche favorito. Lo miré por el retrovisor y sentí un nudo en la garganta. Él no tenía idea del infierno que yo estaba a punto de desatar. Y no porque quisiera venganza gratuita. No quería justicia por mí. Por él. Por cada noche que esperó en la puerta de la escuela. Por cada cumpleaños en silencio. Cuando llegamos a casa, la portera me entregó un sobre sin remitente. Reconocí la letra al instante. Era la de Mayira, mi supuesta amiga, mi confidente en el trabajo, la que me acompañaba en los almuerzos y reía conmigo en los descansos. No abrí la carta ahí. Subí con Emiliano. Lo acosté y solo entonces me permití leer. Gracie, lo siento, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que todo lo que hice fue por miedo. Diego me amenazó, me usó, yo no sabía cómo salir de ahí. Chloe está moviendo hilos que tú no te imaginas. Si aún te queda una chispa de cariño por mí, ven al restaurante La Estrella esta noche. Necesito contarte la verdad y te prometo que después me desaparezco para siempre. Podría haber roto esa carta. Podría haberla ignorado. Pero algo me decía que ese encuentro podía ser clave. Así que esa noche dejé a Emi con una vecina de confianza y salí con el corazón latiendo como si fuera a estallar. Mayira me esperaba en una mesa del fondo con el rostro demacrado. Los ojos hundidos. No parecía la mujer altiva y segura que yo conocía. Pensé que no vendrías, dijo bajando la mirada. Yo también lo pensé, respondí sin sentarme aún. Siéntate, por favor, no vengo a justificarme, solo quiero que sepas en qué te metieron. Me senté, pero no porque confiara en ella. Quería escuchar, quería atar cabos. Diego y Chloe llevan más de 5 años. Él la conoció en un congreso en Barcelona. Ella le habló de un negocio en Suiza. Algo con transferencias ilegales. Tú eras el obstáculo. Siempre fuiste. Entonces decidieron hacerte quedar como incompetente. Querían que perdieras tu puesto. Que renunciaras sola. El ascenso fue una cortina de humo. Me quedé en silencio. Cada palabra de Mayira era como una puñalada. Pero lo peor no fue eso. Chloe sabía de Marco. Sabía que él era el padre del niño. Le robó una copia del test de ADN. Lo usó para chantajearlo. Le dijo que si no te alejaba, expondría todo, incluido que tú y él estáis casados en secreto. ¿Cómo? Mi voz tembló. ¿Cómo sabes todo esto? Porque yo llevé los papeles. Yo fui la intermediaria. Las manos me temblaban. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo. Marco, ¿sabe que tú estás aquí? Pregunté con rabia contenida. No, pero deberías hablar con él antes que lo hagan ellos. Salí del restaurante sin decir adiós. El mundo giraba lento a mi alrededor. El aire se volvió espeso, denso. Corrí por las calles hasta llegar a casa. Abrí el portátil y busqué entre mis archivos antiguos. Ahí estaba una carpeta con nombre inocente. Fotos del jardín. Dentro todos los documentos del nacimiento de Emiliano. Certificados. Papeles del hospital y un archivo que nunca había abierto por miedo. La prueba de paternidad confirmaba lo que ya sabía. Pero ahora lo sentí diferente. Ahora era un arma. Mi móvil vibró un mensaje anónimo. Si abres la boca,
Pierdes la custodia. Cuida bien al niño. No todos sobreviven al fuego. Y entonces lo supe. Esto ya no era una venganza. Era una guerra y no pensaba perder. Esa noche no dormí ni un solo minuto. Me quedé en el sofá con la lámpara encendida y el portátil en el regazo, repasando cada archivo, cada conversación guardada, cada captura de pantalla que había hecho en los últimos meses, sin saber que se convertirían en pruebas. Diego me había subestimado, todos lo habían hecho, pero no sabían con quién estaban tratando. Ya no era esa mujer que temblaba cuando él alzaba la voz. No más. A las 6 de la mañana me duché. Preparé el desayuno para Emiliano y le dije que esa tarde íbamos al parque después del colegio. Sonrió como si le hubiese anunciado un viaje a Disneyland. Apreté su manita, lo abracé fuerte y cuando me miró con sus ojitos curiosos, le susurré al oído: mamá te va a proteger de todo. Te lo prometo. Después de dejarlo en el colegio, me dirigí al despacho de Marco. No pedí cita. Me presenté directamente en su oficina y cuando la secretaria intentó detenerme, solté una frase que nunca había dicho antes. Dile que su esposa necesita hablar con él ahora. Su rostro cambió por completo. Me hizo pasar de inmediato. Marco estaba sentado frente al ventanal con la mirada perdida en los tejados de Madrid. Tenía ojeras, el rostro demacrado como si no durmiera en días. Apenas crucé la puerta se puso de pie. Gracie, cállate. Le corté cerrando la puerta detrás de mí. Vamos a hablar, pero esta vez, de verdad, sin mentiras. Se sentó sin decir una palabra. Yo me mantuve de pie. Mayra me lo contó todo. Lo del chantaje, lo del test, lo de Chloe. Y ahora, Marco, quiero saberlo de tu boca. ¿Me abandonaste porque tenías miedo o porque no te importamos? Él bajó la cabeza. Se tomó un largo segundo antes de hablar. Quería protegerte. Mi familia. Gracie. Ellos me lo advirtieron. Si seguía contigo, si reconocía a Emiliano, nos quitarían todo. Mi apellido, mi empresa, mi nombre. Pero ahora veo que lo perdí igual. Mi garganta se cerró. Lo miré con una mezcla de rabia y compasión. No perdimos. Marco, te perdiste tú. Yo me salvé y salvé a Emiliano. Me acerqué y dejé sobre su escritorio la carpeta que llevaba bajo el brazo. Dentro copias del test de ADN, los registros financieros de Chloe y Diego, y las capturas de pantalla que Mayra me había enviado. Voy a exponerlos, dije con calma, pero quiero que lo hagas tú. No por mí, por tu hijo. Él merece que al menos una vez en su vida su padre luche por él. Marco no respondió, solo asintió con la cabeza y apretó los documentos contra el pecho. Salí de ahí con el corazón acelerado. Había hecho mi jugada, ahora le tocaba a él. Esa misma tarde, como le prometí a Emi, fuimos al parque, jugó, rió, se tiró por los toboganes con otros niños. Por un momento, todo parecía normal, incluso yo me permití sonreír. Pero mi móvil vibró, era un número oculto. Contesté con el estómago encogido. Gracie Miller. Sí, ¿quién habla? Soy Teresa Rivas. Trabajo en el Juzgado de Familia de Madrid. Su nombre ha sido incluido en una demanda de custodia solicitada por el señor Diego A. Fernández. Me congelé. Perdón. Él solicita la custodia exclusiva de Emiliano. Alega que usted está emocionalmente inestable y que está siendo influenciada por una relación extramarital. La citación le llegará en las próximas 24 horas. No pude hablar, solo colgué. Emiliano corrió hacia mí con una flor en la mano. Mamá, te traje esto porque hoy fue un día feliz. Y en ese instante, mientras lo abrazaba con todas mis fuerzas, sentí como la felicidad me arañaba la garganta, porque ahora sabía que Diego había jugado su carta más sucia.
Iba a intentar quitarme a mi hijo y si pensaba que eso iba a pasar. No me conocía en lo más mínimo. La mañana siguiente comenzó con una pesadilla. No porque algo terrible hubiese pasado, sino porque desperté sabiendo que en cualquier momento llamaría el cartero con la citación judicial en sus manos. Me levanté antes de que amaneciera. Preparé el desayuno como si fuese una rutina cualquiera. Tostadas con aceite, un zumo de naranja natural y leche templada para Emiliano. Pero mis manos temblaban. Me las sequé en silencio, fingiendo normalidad. Cuando Emi se despertó, entró corriendo a la cocina descalzo con su cabello revuelto. Me abrazó por detrás con fuerza. Mamá, he soñado que éramos superhéroes. Que tú volabas y yo tenía un escudo. Apreté los labios para no llorar. Porque lo que venía no era un juego. Y aunque yo no tuviera capa ni escudo, estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera. Después de dejarlo en el colegio, tomé un taxi hasta el despacho del abogado que había contratado en secreto. Javier Llorente. Tenía fama de ser el más implacable en casos de custodia. Toy me recibió en su oficina en el barrio de Chamberí con una mirada profesional y un café recién hecho. Gracie, el documento ha sido presentado oficialmente. Diego ha contratado a una abogada agresiva conocida por su historial de manipulación emocional. Pero no estás sola. Y sinceramente, por todo lo que has recopilado, él va a tener que sudar sangre para acercarse a ese niño. Le mostré los nuevos archivos que Mayira me había enviado por correo seguro. Conversaciones de WhatsApp entre Diego y Chloe, donde hablaban de hacerla saltar del cargo, de jugar la carta de la locura y hasta mencionaban la idea de mudarse con el niño de ella fuera del país, una vez Emiliano quedara en custodia exclusiva del padre. Che, ¿esto es suficiente? Comillas. Pregunté con un nudo en la garganta. Esto no solo es suficiente, esto es dinamita, respondió Javier con seriedad. Pero hay algo más que deberías saber. Me senté tensa. La abogada de Diego ha incluido una solicitud urgente para evaluación psicológica. Quiere alegar que sufres de trastorno de dependencia emocional y ansiedad crónica. Solté una carcajada amarga. Así que ahora estar destrozada por años de abuso es motivo para quitarme a mi hijo en su narrativa. Sí, pero vamos a hacer algo mejor. Quiero que te evalúe nuestro psiquiatra forense voluntariamente. Y además vamos a presentar un contrainforme. Si él quiere convertir tu dolor en debilidad, nosotros lo haremos tu mayor fortaleza. Asentí tragando saliva. Volví a casa sin fuerzas, pero con fuego en la sangre. Al abrir el buzón, encontré la citación oficial. El sobre pesaba como si llevara piedras. Lo dejé sobre la mesa y me derrumbé en el sofá. Más tarde, mientras Emiliano hacía dibujos en la alfombra del salón, mi móvil sonó. Era un número desconocido. Contesté sin pensar. Gracie. Marco. Sí, he leído todo lo que dejaste en mi oficina y he tomado una decisión. Voy a hablar con la prensa con mi nombre completo. Me quedé en silencio. Si Diego quiere guerra, va a tenerla. Pero esta vez no estás sola. Esa noche la noticia se volvió viral. Empresario madrileño reconoce hijo no declarado y denuncia intento de extorsión por parte de socios internos. En la foto Marco con rostro serio dando declaraciones en las puertas del edificio de la empresa. El apellido Esteves apareció por todos los canales y lo siguiente fue aún más impactante. Mayira me escribió un mensaje. Gracie, Chloe ha desaparecido. Diego está furioso. Dice que ella se llevó todo el dinero de la cuenta suiza. Ten cuidado, él ya no tiene nada que perder. Cuando recibí el mensaje de Mayira, me quedé paralizada frente al ventanal. Era como si el mundo se hubiera detenido por un instante. Chloe desaparecida. Diego sin dinero, sin aliados, sin control. Y yo,
con mi hijo durmiendo al otro lado del pasillo, sin imaginar que un huracán estaba a punto de arrasar nuestras vidas. Pasé la noche en vela. Cada crujido de la madera, cada ruido del ascensor me hacía saltar. Dormí con una navaja pequeña bajo la almohada y el móvil cargado, con el número de emergencias ya marcado, por si acaso, porque conocía esa mirada en Diego. La había visto antes, cuando no obtenía lo que quería. Se convertía en otro, y ahora, sin Chloe, sin dinero, sin poder, yo era su blanco. Al amanecer recibí una llamada inesperada. Marco Gracie, necesito verte, es urgente, y no es por nosotros, es por Emiliano. Nos encontramos en un café discreto, en una calle estrecha de Lavapiés. Marco estaba diferente, la barba sin afeitar, las ojeras marcadas, pero había una determinación en su voz que nunca había escuchado antes. Recibí una carta anónima. La dejaron en mi coche esta mañana. Me la entregó. Papel grueso, sin remitente, letra firme, masculina. Tu hijo no está seguro con ella. Haz lo correcto antes de que sea demasiado tarde. Tragué saliva. Estaba claro que Diego estaba dispuesto a usar cualquier recurso. No me extrañaría que intentara manipular incluso a Marco para arrancarme lo único que me quedaba. Emiliano, ¿y tú qué piensas hacer? Le pregunté con voz tensa. Marco me miró largo rato. Lo único que debería haber hecho desde el principio. Protegeros a los dos. He contratado seguridad privada. A partir de hoy habrá alguien vigilando tu edificio y el colegio. Lo miré sorprendida. No sabía si confiar completamente, pero algo en su tono era sincero. Quizás él también estaba despertando. Esa misma tarde, mientras regresaba a casa, me crucé con Diego. Fue tan repentino que por un segundo me quedé sin aire. Estaba parado junto al portal, con la ropa arrugada, los ojos inyectados, una mochila colgando del hombro. Tenía aspecto de hombre acabado. Quiero hablar, dijo. No tengo nada que decirte. Le solté firme. Me quitaste todo, gritó dando un paso hacia mí. Me quitaste mi trabajo, mi reputación, mi dinero. No, tú perdiste eso solo. Yo solo dejé que el mundo viera quién eres. Se quedó en silencio y entonces lo dijo. No permitiré que te quedes con el niño. La sangre me HBO con acento agudo. Me acerqué a él mirándolo directamente a los ojos. El niño. ¿Tú te refieres al niño al que nunca miraste? Al que jamás fuiste a buscar al colegio. Ese que aún sueña con que algún día lo llames hijo. Diego tragó saliva. Lo dejé ahí parado, tan vacío como su promesa de paternidad. Al día siguiente sucedió lo que menos esperaba. Me llamaron del colegio. Señora Miller, necesitamos que venga. Emiliano tuvo un altercado. Mi corazón se aceleró. Corrí al colegio como si me persiguiera la muerte. Cuando llegué, vi a mi hijo en una esquina sentado con los ojos rojos. La directora me explicó que otro niño, el hijo de una nueva familia, había empezado a burlarse de él. Dijo que su papá lo abandonó por otro niño. Explicó Emi apenas en un susurro. Sabía exactamente de quién se trataba. El hijo de Chloe. El mismo que Diego había llevado una vez al colegio fingiendo una familia feliz. Sentí que algo en mí se quebraba. Esa noche, mientras arropaba a Emi, me miró con esos ojos grandes y dijo, «Mamá, ¿tú crees que cuando uno crece deja de necesitar a su papá?» Apreté los dientes, aguantando el llanto. Creo que cuando uno crece aprende a querer solo a quien lo merece. Él asintió, luego cerró los ojos y se quedó dormido. Justo entonces sonó el timbre. Miré por la mirilla y no era Diego. Era un oficial judicial. Señora Miller, se le requiere comparecer en audiencia urgente. El padre biológico ha solicitado derechos de paternidad. No era Diego, era Marco. Lo miré a los ojos.
a ese oficial del juzgado con su rostro impasible y la carpeta apretada contra el pecho. Por un segundo creí que había escuchado mal. Marco Estés ha solicitado ¿qué? Reconocimiento oficial de paternidad y derechos legales sobre el menor Emiliano Miller St. Se le convoca a audiencia preliminar en 10 días. Sentí que el suelo bajo mis pies se deshacía como sal mojada. ¿Pero por qué ahora? Pregunté en voz alta, más para mí que para él. Firmé el recibo del documento con manos temblorosas y cerré la puerta. Me quedé allí apoyada contra la madera, respirando hondo, intentando no gritar. Emiliano dormía y yo me estaba rompiendo en pedazos. No podía entenderlo. Marco había prometido protegernos. Me juró que iba a hacer lo correcto y ahora me hacía esto. Después de todo, fui hasta el salón. Abrí la carpeta que el oficial me había entregado y me senté en el suelo con los papeles extendidos. Era oficial. Marco no solo pedía reconocimiento como padre, también solicitaba participación en decisiones escolares, médicas y esto me cortó el aliento. Visitas regulares y alternancia en la custodia. El mismo hombre que nos había dejado solos por años. El que había ocultado a su hijo como si fuera un secreto vergonzoso. Ahora lo quería en su vida. A su manera. En sus términos. Como si todo se pudiera reescribir de golpe. Lo llamé. No podía esperar ni un segundo más. ¿Qué has hecho, Marco? Silencio. Y después su voz baja. Tensa. Gracie. Escúchame. No. Tú me escuchas a mí. Tú sabías todo lo que estoy enfrentando con Diego. Sabías que Emiliano no necesita más cambios. Más caos. Más guerras. Precisamente por eso lo hice. Respondió. Porque si algo me pasa. Si Diego va más allá. Emiliano tiene que estar protegido legalmente. Tiene que ser reconocido como mi hijo. Con mi apellido. Con derechos. Me quedé en silencio. No lo había considerado así. Siempre lo vi como una lucha entre Diego y yo. Pero Marco estaba mirando más allá con miedo real. Como si supiera algo que yo no. ¿Qué estás ocultando? Susurré. Chloe volvió. Dijo. Y mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo que volvió? Mayra dijo. Chloe se esfumó. Sí, pero no por miedo. Se fue para ocultar pruebas y ahora regresó con abogados y con grabaciones. ¿Grabaciones de qué? Marco respiró hondo al otro lado del teléfono. De mí, de nosotros y de Diego. Está negociando con los enemigos y lo peor. Quiere la custodia de su hijo y podría usar a Emiliano como pieza de cambio. Sentí un vértigo. Me costaba entender la dimensión de todo esto. Ella quiere presentarlo como hermano de Emiliano. Añadió Marco. Un paquete completo. Un drama familiar perfecto para manipular al juzgado. Y tú sabes cómo es. Tiene la mirada dulce y las mentiras bien ensayadas. ¿Y tú crees que eso va a funcionar si no estamos unidos? Sí, colgué sin responder. Colgué. No podía pensar. No podía sentir. Solo caminar. Me puse el abrigo y salí a la calle. Caminé por Madrid sin rumbo, con los faroles encendiéndose uno a uno mientras las calles se llenaban de frío. Caminé hasta que las piernas me dolieron, hasta que el corazón dejó de latir a mil y entonces me detuve frente a un escaparate. Una librería en la vitrina. Un libro infantil con una portada que me arrancó una lágrima. Un oso abrazando a su cría. El título el que siempre está. Y fue ahí donde lo entendí. Yo iba a hacer esa figura para mi hijo. La que nunca se iba. La que no mentía. La que luchaba caía y aún así se levantaba. Al volver a casa, encontré en la puerta un sobre amarillo. No tenía sello ni remitente. Dentro una única hoja. Unas palabras escritas a mano con una caligrafía perfecta. Él ya no es tuyo. Prepárate. Esto apenas comienza. Cuando terminé de leer esa nota, una ráfaga de hielo me recorrió la columna.
Me senté en el suelo con las piernas dobladas, la hoja temblando entre mis manos. No tenía firma, no tenía amenaza directa, pero la intención era tan clara como un disparo al corazón. Él ya no es tuyo. Repetí esa frase en mi cabeza como un eco doloroso. Una advertencia así, pero también una declaración de guerra. Porque quien la escribió fuese Chloe, Diego o alguien más, no solo me amenazaba, intentaba arrebatarme lo que me había mantenido viva durante años. Mi vínculo con Emiliano. No dormí esa noche. De nuevo, ya no me sorprendía. A la mañana siguiente, después de dejar a Emi en el colegio, fui a ver a una persona que nunca imaginé volver a visitar. María Eugenia Miller, mi tía, una mujer rígida, fría como el mármol, que me crió a su manera tras la muerte de mi madre. Llevaba años sin verla, pero necesitaba respuestas porque había algo en todo esto, algo que se escapaba de mi entendimiento y no podía seguir peleando a ciegas. Me recibió en su casa antigua, en pleno barrio de Chamberí, con ese tono entre indiferente y molesto. No esperaba verte, Graciela. Se acabaron las fantasías de madre mártir. Vengo por mi madre, no por ti. Le solté sin filtro. Sus cejas se alzaron, pero no dijo nada. Me dejó pasar. Nos sentamos en su salón lleno de muebles oscuros y tapices que olían a historia. ¿Qué quieres saber? Quiero saber por qué Marco me dejó embarazada y desapareció. ¿Por qué me sentí siempre como si Emiliano fuera un error? Como si llevar su apellido fuera una vergüenza. ¿Qué sabías tú que me ocultaste? Se quedó en silencio, removiendo lentamente el azúcar en su café. Sabía que la familia Esteves te consideraba inferior. Sabía que Marco era el hijo débil, el que nunca contrariaba a su padre. Cuando tu madre murió, pensé que sería mi deber corregir tu rumbo, limpiar tu apellido. La miré sin pestañear. Corregirlo, mintiéndome. Lo hice para protegerte. Si Marco hubiese reconocido a ese niño, te habrían devorado viva y no lo habrías resistido. Gracie, no como eres, no me subestimes. Le escupí. Sobreviví sin amor, sin ayuda y criando a un hijo sola mientras me pisoteaban. No por ser débil, sino porque tenía miedo. Pero ahora tengo claro quién soy. Y Emiliano no es un error. Es lo único limpio que me quedó de ese pasado podrido. Tía Eugenia desvió la mirada. Su rostro envejecido se quebró un poco. Yo también fui madre, ¿sabes? Y fracasé. Me sorprendió esa confesión. Nunca supe nada de su hijo. Había rumores, pero siempre fue un tema prohibido. Mi hijo murió en la adolescencia. Se quitó la vida. Nunca me perdonó por haberlo escondido, por hacerle sentir que era un estorbo. La voz de mi tía tembló por primera vez en años y ahí entendí. Ella me crió con frialdad porque nunca se perdonó por lo que hizo. Creía que el control era la única forma de evitar el dolor. Nos quedamos en silencio largo rato. Cuando me levanté para irme, ella dijo: cuida a Emiliano como yo no supe cuidar al mío. No lo obligues a esconder su tristeza. Salí de esa casa con el alma sacudida, pero también con algo más. Una dirección escrita en una servilleta. Era del abogado de la familia Estés, el mismo que, según Eugenia, había sido testigo de todo desde el principio. Tal vez allí encontraría documentos, cartas, pruebas de lo que Marco había callado. Volví a casa con la cabeza llena de voces, recuerdos y preguntas, pero al abrir la puerta supe que algo estaba mal. La mochila de Emiliano no estaba donde siempre. El vaso de agua que le dejo cada tarde seguía lleno. Las luces apagadas. Corrí al dormitorio vacío. Emiliano. Revisé toda la casa. Nada. Llamé al colegio, al móvil del director, a la vecina. Nadie lo había visto después de clase y entonces sonó mi móvil. Un número desconocido. Al contestar escuché su voz. Mamá, estoy bien,
Pero estoy con él. ¿Con quién? Cielo, ¿con quién estás? Con el papá, pero no el de siempre. El otro, el de verdad. Mi mundo se detuvo. Marco, no, susurró Emiliano. Él dice que te va a enseñar lo que es perder y que si no dejas de pelear, va a llevarme con él para siempre. Cuando escuché la voz de Emiliano diciendo que estaba con él, sentí como se me desprendía el alma del cuerpo. En ese segundo dejé de ser persona. Dejé de ser racional. Mi mundo se redujo a una sola urgencia. Encontrar a mi hijo. ¿Dónde estás, Emi? Repetí desesperada. ¿Puedes decirme qué ves a tu alrededor? Hay coches. Hay un parque. Silencio. Y luego como un susurro lejano. Mamá, hay agua y un puente grande. La llamada se cortó. Corrí. Ni siquiera recuerdo cómo. Bajé las escaleras del edificio sin cerrar la puerta. Entré al coche como una fiera. Solo pensaba en puentes, en agua, en lugares donde alguien como Diego podría haberlo llevado para presionarme. O peor, llamé a Marco. Tú te lo llevaste. ¿Qué? Gracie. No, Emiliano acaba de llamarme. Está con un hombre. Dijo que no eres tú. Pero mi voz se quebró. Está asustado y habla de un puente y agua. Marco guardó silencio unos segundos. El embalse de Santillana, dijo al fin. Diego tiene una casa antigua allí. Su abuelo la dejó en herencia. Está cerca de un puente viejo. Es lo único que se me ocurre. Colgué antes de responder. Conduje como nunca, a 140 por la M607. Las lágrimas me nublaban la vista. Pero no paraba. Mi hijo estaba ahí solo, confundido, en manos del hombre que lo había ignorado 8 años y que ahora quería usarlo para castigarme. Cuando llegué al lugar, lo reconocí de inmediato. Un puente viejo de piedra y allí, al fondo, una cabaña con las luces encendidas. Salí del coche sin pensarlo. Crucé el terreno con el corazón en la garganta. La puerta estaba entreabierta. Empujé y lo vi. Emiliano sentado en un sofá con una manta sobre las piernas. Diego de pie con una copa en la mano mirándome con esa sonrisa torcida que siempre me helaba la sangre. ¡Qué rápida eres, Gracie! Aunque no tan rápida como pensaba. ¿Qué demonios estás haciendo? Lo que nadie tuvo los de hacer. Recuperar a mi hijo. Limpiar mi apellido. Aunque eso te duela. No es un trofeo. Es un niño. Diego se rió amargo. ¿Y tú? Una mujer despechada con aires de mártir. ¿Crees que puedes arrebatarme todo y quedarte tranquila? Nunca fue tuyo. Ni tú lo quisiste. Él lanzó la copa contra la pared. Emiliano se sobresaltó. Se encogió. Yo reaccioné instintivamente. Lo cubrí con mi cuerpo. No le grites. Le dije entre dientes. No lo toques. Diego me miró con una mezcla de odio y vacío. Me quitaste a Chloe. Me quitaste la empresa. Ahora quieres quitarme a él. Él no es tuyo. Nunca lo fue. Lo ignoraste durante años. Solo lo quieres ahora para no sentirte como lo que eres. Un fracaso. Lo vi perder el control. Dio un paso hacia mí y entonces, sin que nadie lo esperara, Marco entró por la puerta. Ni un paso más. Iba con 2 policías. Uno de ellos apuntó con firmeza. Señor Diego Fernández, queda detenido por secuestro y coacción. La escena fue un torbellino. Gritos. Forcejeos. Esposas. Emiliano lloraba. Yo no podía soltarlo. Lo abracé como si mi cuerpo pudiera protegerlo del mundo. En el coche, de vuelta a casa, Marco me miró desde el asiento del copiloto. Te prometí que te protegería. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Llamé a su abogado. Fingí que quería negociar. Habló más de la cuenta. El resto fue intuición. Esa noche, mientras Emiliano dormía en mi cama, aferrado a su peluche, me senté a escribir en mi diario, algo que no hacía desde que murió mi madre. Hoy el infierno casi me roba lo único que tengo, pero no lo consiguió, y no porque haya sido fuerte,
sino porque aprendí a no rendirme. Y entonces sonó el timbre. Fui hasta la puerta. Una mujer esperaba con una carpeta en la mano. Buenas noches. Graciela Miller. Sí, vengo de parte del abogado de la familia Esteves. Esta carpeta contiene el testamento del padre de Marco. Acaba de fallecer y dejó algo que le corresponde a usted y a Emiliano. Abrí la carpeta con las manos temblorosas. Aquel sobre, tan formal y sellado, parecía arderme entre los dedos. Dentro encontré una carta firmada por don Arturo Estés, el padre de Marco, un nombre que siempre había sido una sombra silenciosa en nuestras vidas. Estimada Graciela, si estás leyendo esto es porque ya no estoy entre ustedes. Sé que jamás fui justo contigo. Te negué, te desprecié, te vi como una amenaza. No por lo que eras, sino por lo que representabas. Una mujer que tuvo el coraje de amar sin pedir permiso. Durante años oculté documentos. Presioné con acento agudo a Marco. Pagué abogados para silenciar todo lo relacionado con tu hijo. Me convencí de que protegía a mi familia. Pero me equivoqué. Hace un año recibí una carta de Emiliano escrita a mano, donde me decía que ojalá algún día pudiera conocerme y que él me perdonaba por no haber estado allí. Esa carta me rompió, por eso decidí reparar lo que pude. He modificado el testamento. Toda mi herencia empresarial será dividida entre Marco y Emiliano bajo una cláusula. Emiliano llevará mi apellido si así lo desea, pero también podrá renunciar a él si algún día siente que no lo representa. No puedes imaginar cuánto lo siento. A ti, Grati, dejo la titularidad del proyecto social Casa Abierta, que financié en secreto durante años. Ese lugar ayudó a decenas de mujeres sin que supieras que tú fuiste mi inspiración. Que tu lucha silenciosa fue en secreto lo que me hizo cambiar. Con respeto y pesar, Arturo Estés. No pude contener las lágrimas. Me senté en la mesa con la carta contra el pecho. No sabía si reír, llorar o simplemente quedarme en silencio por horas. Toda mi vida había creído que ese hombre me despreciaba y ahora, desde la tumba, me pedía perdón. Marco llegó unos minutos después. Le mostré la carta sin decir una palabra. La leyó entera. Al terminar me miró con los ojos rojos. Él nunca me lo dijo. Jamás me habló de esa carta de Emiliano. Porque los hombres como él prefieren morir antes que parecer débiles. Respondí, pero al final fue tu hijo quien lo salvó. Con su inocencia, con su perdón. Marcos se arrodilló frente a mí. Greg, te lo ruego, empecemos de nuevo, no como antes, no escondidos, no a medias. Te prometo que esta vez haré las cosas bien por ti, por él, por nosotros. Lo miré largo rato y entonces por primera vez vi a Marco por lo que era ahora. No por el hombre cobarde que una vez me falló, sino por el que estaba dispuesto a reconstruirse desde las ruinas. Aún no sé si puedo perdonarte por todo, le dije, pero sí sé que Emiliano merece vernos luchar por él. Y si tú estás dispuesto a demostrar con hechos lo que dices con palabras, entonces empecemos. Él asintió. En los días siguientes todo cambió. Diego fue oficialmente imputado por secuestro, agresión y amenazas. Su nombre se hundió en los medios como un barco sin timón. Chloe, al verse acorralada, huyó de nuevo, pero esta vez dejó atrás al niño, quien fue puesto bajo custodia de los servicios sociales hasta que una familia de acogida pudiera recibirlo. Yo tomé una decisión. Acepté la dirección de Casa Abierta. Reuní a un equipo de psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales y abrimos las puertas a mujeres que, como yo, habían sido silenciadas por años. Algunas llegaron con sus hijos, otras con cicatrices invisibles, pero todas encontraron refugio. Una noche, en el evento de inauguración oficial del centro, subí al escenario, respiré hondo y hablé al público.
Durante años creí que para sobrevivir tenía que fingir que no me dolía. Hoy sé que el verdadero poder no está en esconder las lágrimas, sino en darles sentido. Este lugar no es mío, es de todas. Y nació de una historia rota que decidimos no dejar morir. El aplauso fue cerrado, cálido, sincero. Emiliano entre el público. Me miraba con orgullo. Marco, a su lado, le sostenía la mano y justo cuando pensé que nada podía mejorar, se acercó una periodista del periódico El País, que cubría el evento. Señora Miller, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Cree que su historia tendrá un final feliz? La miré directo a los ojos. No busco un final feliz. Busco un camino verdadero y si ese camino incluye paz, respeto y un hijo amado, entonces sí, quizás ya esté viviendo ese final. Esa noche, al volver a casa, abrí la libreta de Emiliano. Allí encontré un dibujo, una casa con 3 figuras. Él, yo y Marco. Debajo, con letras torcidas, había escrito, mi familia ahora sí existe. Y fue entonces que supe que estábamos listos para cerrar este capítulo. Pero aún quedaba algo por escribir. Ha pasado un año desde aquella noche en que inauguramos Casa Abierta. Un año desde que enfrenté todos mis fantasmas y los de los hombres que alguna vez me rompieron. Un año desde que decidí que no iba a seguir sobreviviendo, sino viviendo. Hoy Madrid tiene otro color. No porque haya cambiado la ciudad, sino porque cambié yo. Cada mañana despierto sabiendo que aunque las cicatrices siguen ahí, ya no sangran. Emiliano cumple 9 años en unas semanas. Ya no me pregunta por qué su padre no lo quería. Ahora quiere saber si puede invitar a toda su clase a la fiesta. Le gusta dibujar, correr en el parque y contarme secretos. Ya no teme decirle papá a Marco. Lo hace con respeto, con cariño, pero también con libertad, porque nunca le obligamos. Fue él quien eligió. Marco ha cambiado y mucho. No intento justificarlo. Lo que hizo o lo que no hizo dejó heridas. Pero hoy puedo decir que se está ganando cada día el título de padre. Asiste a las reuniones del colegio. Le lee cuentos antes de dormir cuando Emi lo pide y cada domingo por la tarde preparan juntos una receta nueva. No se trata de perfección. Se trata de presencia. A Diego no lo volvimos a ver. Está cumpliendo condena. Le dieron 5 años por secuestro, amenazas y falsificación de documentos relacionados con las cuentas de Chloe. En el juicio, nunca pidió perdón. Nunca mostró remordimiento, pero yo sí sentí algo por él. Lástima, no por lo que perdió, sino por lo que nunca fue capaz de amar. Chloe desapareció de nuevo. Algunos dicen que está en Lisboa, otros en Londres. Nadie sabe. Su hijo Mateo fue acogido por una familia que colabora con nuestra fundación y a veces, cuando lo veo en los pasillos de Casa Abierta jugando con otros niños, me pregunto si alguna vez supo quién era realmente su madre. No me corresponde decírselo, pero sí me corresponde asegurar que jamás le falte amor. Mayira, la que una vez me traicionó, ahora es voluntaria en el centro. No nos hicimos amigas, no como antes, pero aprendimos a coexistir desde la verdad. Ella me pidió perdón, no con palabras vacías, sino con acciones concretas. Trabaja con madres adolescentes y he visto cómo se desvive por ayudarlas a no cometer los mismos errores. Y yo me reconstruí desde lo más roto. Volví a escribir, publiqué un libro con mi historia, no con nombres reales, pero sí con emociones verdaderas. Se llama 3 oportunidades, y en cada capítulo dejé un pedazo de mi alma. No lo escribí para vengarme. Lo escribí para liberar a la Gracia y que se había quedado atrapada en una relación de silencios. A veces me preguntan si lo volvería a vivir todo y la verdad sí. Porque gracias a cada caída, a cada abandono, a cada mentira,
Entendí el poder de mi voz, de mi amor y sobre todo de mi renacimiento. Este fin de semana iremos al campo. Marco organizó una pequeña escapada para los tres y Emiliano está emocionado porque vamos a montar a caballo. Pero lo que él no sabe es que también vamos a plantar un árbol. Un cerezo. Mi madre amaba los cerezos y en su tumba le prometí una vez que no solo sobreviviría, sino que construiría algo nuevo, algo limpio, algo real. Así que sí, este es el final, pero también el principio de algo que nunca tuve, una vida en paz. Antes de apagar esta grabación, que empecé como una especie de diario de voz, solo quiero dejar esto aquí, por si alguna vez mi hijo o alguna mujer perdida necesita escucharlo. Te van a romper, te van a callar, te van a hacer creer que tu valor depende de otros. Pero recuerda, tú no eres lo que te hicieron, eres lo que decidiste hacer con lo que te pasó. Y si yo pude, tú también puedes. Gracias por acompañarme. Soy Graciela Miller y esta fue mi historia. MM.